¿Cómo realizar una buena discusión? Para hacer una buena discusión se necesitan tres cosas. Número 1. Poseer conocimiento. Poseer el estado del arte, producto de la revisión de la literatura. Número 2. Poseer experiencia. Esto es el resultado de conocer una línea de investigación. Número 3. Consultar con expertos. Pero como quiera que en este momento estamos redactando un informe final, un documento escrito, ello equivale a revisar los antecedentes investigativos. Algunas personas tienen cierta confusión entre la interpretación de resultados estadísticos y la discusión de resultados. La primera parte es netamente estadística, descripción de resultados, es resaltar lo más importante de lo encontrado. El análisis corresponde al análisis estadístico propiamente dicho. La interpretación es propiamente estadística que luego lo interpretaremos como una respuesta al propósito del estudio. Por supuesto, en función a los resultados. Luego compararemos los resultados del presente estudio con otros estudios que corresponden a los antecedentes investigativos. Lo haremos de manera cualitativa. Y finalmente daremos una apreciación personal. En el campo de la salud se le conoce como relevancia clínica y esto será mejor mientras más grande sea la experiencia del investigador. Vamos a desarrollar dos ejemplos a partir de los cuales tú desarrollarás tu propia discusión. Estos dos ejemplos son parte inicial de lo que habitualmente nos corresponde en la discusión de resultados. Y para ello vamos a utilizar nuestros ejercicios número 12 y 14 del presente programa de entrenamiento. Comencemos con el número 12, correspondiente a la estimación de un parámetro, un objetivo muy frecuente en investigación, tanto en las ciencias de la salud como en las ciencias sociales. Veamos entonces cómo es esta discusión en función a una interpretación de un resultado como respuesta al propósito del estudio. Vamos a partir de la siguiente premisa. Vamos a utilizar un esquema para entender cómo se hace esta secuencia. Los objetivos del estudio no son más que una traducción operativa de la necesidad de conocer que se expresa en el propósito del estudio. Operativa. Esto es así. Hay más de un objetivo, hay más de una forma para alcanzar el mismo propósito. El objetivo que tú te hayas planteado es parte de tu estrategia. Los objetivos nos conducen a obtener resultados que luego de discutirlos llegaremos a una conclusión. Esta conclusión es para el propósito del estudio y con ello completamos el ciclo. Nunca hay que olvidar que la razón por la cual se desarrolla el estudio no son los objetivos, sino la respuesta al propósito del estudio, satisfacer la necesidad de conocer, completar el vacío del conocimiento dentro de la línea de investigación que se expresa en esta finalidad cognoscitiva. Comencemos. Para este primer ejemplo vamos a utilizar los resultados que habíamos trabajado en el ejercicio número 12. Tabla número 3. La vamos a copiar y la vamos a pegar aquí. No para colocarla como parte de la discusión, sino para tener la referencia a la mano. Y vamos a escribir lo siguiente. La prevalencia de diabetes. Y de acuerdo al enunciado del estudio, colocamos lugar y tiempo.
en la ciudad de Arequipa en el año 2018 es del 18%, expresándolo en porcentaje, con un intervalo de confianza al 95% de 10% hasta 26%. Y con ello habríamos colocado una interpretación. ¿Qué diferencia hay entre la presentación del resultado? Vamos a copiar esta parte, lo vamos a duplicar. ¿Y cómo sería la presentación del resultado? No podemos hablar de prevalencia porque eso es un parámetro, eso es una interpretación. Únicamente diríamos que eso es una frecuencia de diabetes, no en toda la población, sino en el grupo estudiado de 400 pobladores de la ciudad de Arequipa. Y luego también habría que aclarar cómo se obtuvo este intervalo de confianza al 95%, calculado a partir del error estándar. Estamos hablando de términos numéricos. Estamos hablando de resultados. Un resultado finalmente nos tiene que llevar a través de su interpretación a dar una respuesta al propósito del estudio. Es que en este caso, si nuestra interpretación habla de prevalencia, es porque ese es el propósito del estudio. Y si el resultado habla de el cálculo de la prevalencia a través de la frecuencia, es porque ese es el objetivo. Entonces la interpretación da respuesta al propósito del estudio y el resultado da respuesta al objetivo del estudio. Aparentemente dicen lo mismo, de hecho que sí, es solamente una interpretación, esto es hermenéutica de acuerdo al propósito del estudio. Y eso es la primera parte de nuestra discusión. La segunda parte habla de la comparación de los resultados con otros estudios denominados antecedentes investigativos. Vamos a retirar esto primero y aquí vamos a colocar un dato correspondiente a otro estudio. Algo así como esto, la prevalencia de diabetes, y aquí podemos colocar otro autor en referencias. Recuerda que este programa de entrenamiento lo estamos trabajando con Mendeley y aquí podemos incluir otro autor. Vámonos aquí a Go to Mendeley. Vamos a colocar, no tenemos un estudio de prevalencia de diabetes, pero por el ejemplo vamos a colocar cualquiera de ellos. Y ahora le ponemos en citar. Aquí está anunciando el formato. Recuerda que no necesitamos colocar el nombre del autor dentro de paréntesis, pero para efectos de la comparación vamos a ir a buscar cuál es el número 5, aunque ya lo habíamos agregado, pues es Bocanegra Broca. Y aquí lo colocaremos para Bocanegra. Ahí está ya la cita bibliográfica. En la parte final están las referencias. Anotamos aquí 12%, por colocar otra cifra. Y claro, nuestra prevalencia está menor. Y aquí algún tipo de argumento. Ello se debería, fíjate, el formato condicional. No estamos diciendo que se debe a, sino a que se debería, a que el autor desarrolló su estudio en un área rural. Esto es, por supuesto, un ejemplo. Y así podríamos justificar la diferencia de prevalencia de diabetes entre el autor Bocanegra y el resultado que nosotros estamos encontrando. Nota que esta forma de justificar la diferencia queda en condicional y ello se puede utilizar más adelante para plantear nuevas hipótesis. Esta es precisamente la parte de la apreciación personal. ¿Por qué crees tú que hay diferencias entre tus propios resultados y los antecedentes investigativos? Y ello se deriva de la experiencia. También podríamos agregar
algo así como debido al tipo de alimentación que se promueve entre ambas localidades. Listo. Esto es un ejemplo nada más de discusión. Hay una parte de interpretación que no es lo mismo que presentar un resultado. Estás comparando con otros estudios y estás planteando tus hipótesis para los nuevos estudios. Esto es tu apreciación personal. No hay reglas, parte de tu experiencia, y mientras más conozcas sobre tu propia línea de investigación, esto será más nutritivo. Vamos ahora con un segundo ejemplo y para ello vamos a utilizar esta tabla correspondiente al ejercicio número 14. Incluso en esta tabla habíamos colocado el objetivo. Voy a copiar todo esto y lo vamos a pegar aquí en nuestra hoja de trabajo solamente para tenerlo como referencia. Al final tendremos que eliminar toda tabla porque la discusión es simplemente un capítulo donde escribimos nuestras ideas, donde expresamos nuestras propias referencias. Si el objetivo de esta tabla dice que queremos comparar la frecuencia del hábito de fumar en madres de recién nacidos con y sin bajo peso al nacer, es porque sospechamos que el hábito de fumar es más frecuente en mujeres que fuman cuando están embarazadas, y así lo dice la tabla, 25,3%. En los niños que no tienen bajo peso al nacer, sus madres fuman con menor frecuencia. Esto es claramente un diseño de casos y controles, lo reconozco porque los dos grupos son de la misma magnitud y aun cuando el objetivo dice comparar, con toda certeza el propósito del estudio dice estudiar los factores de riesgo. Puede ser identificar los factores de riesgo, determinar los factores de riesgo, o si vas a utilizar únicamente un factor, el hábito de fumar como factor de riesgo. En términos generales serían factores de riesgo para el bajo peso al nacimiento. Y como quiera, que en este caso vamos a analizar únicamente uno, diríamos el hábito de fumar como factor de riesgo. Bueno, aquí la idea es completar esta necesidad de conocer. El propósito del estudio se traduce como un objetivo, que el objetivo no es más que una estrategia para desarrollar el propósito del estudio. El objetivo nos conduce a obtener resultados, pero no es eso lo que estamos buscando, sino dar respuesta al propósito del estudio. Por esta razón, en esta tabla de nuestro ejemplo, vamos a decir que el hábito de fumar en madres es un factor de riesgo para el bajo peso al nacimiento. Cuando bien, desde el punto de vista del resultado, diríamos únicamente que la frecuencia del hábito de fumar es mayor en el grupo de niños con bajo peso al nacimiento respecto de el grupo de niños sin bajo peso al nacimiento. Esto es un resultado y podríamos concluir en que hay diferencias entre ambos grupos de acuerdo con el p-valor, pero eso a nosotros en este momento no nos interesa porque eso es parte de el resultado. Descripción, análisis estadístico e interpretación. La discusión comienza con la interpretación, pero no estadística, sino como respuesta al propósito del estudio. Es decir, que tendríamos que retirar todo esto y vamos a decir que el hábito de fumar en las madres es un factor de riesgo para el bajo peso al nacimiento o el bajo peso de su recién nacido. Y ahora vamos a ver la comparación con los antecedentes investigativos, otros estudios que el autor del presente trabajo de investigación tuvo que haber ya revisado.
porque estamos desarrollando el informe final. Y vamos a suponer que el hábito de fumar encontrado por otro autor también resultó ser un factor de riesgo. En ese caso aprovechamos para utilizar nuestro Mendeley aquí en el menú de referencias, insertar cita, ir a Mendeley y aquí seleccionas ese otro autor que ya lo debiste haber colocado previamente. Vamos a escoger uno al azar, solamente por colocar un ejemplo. Seleccionamos y ahora citar. Automáticamente aparece. Recuerda que en la parte inferior están nuestras referencias bibliográficas y únicamente teníamos 5, pero ahora con el nuevo que hemos agregado sería el número 6. Recuerda que si tú cambias esto de orden, automáticamente cuando le das en refresh, se cambian también entre ellos, porque la presentación de estos números o nomencladores tienen que estar en orden. Así, la ventaja del uso de este software Mendeley es importante. Ya que lo he cambiado de posición, nuevamente le daré en refrescar y listo. Este autor, el número 6, siempre podemos recurrir a la parte inferior para recordar quién es. Y aunque aquí falta corregir, esto lo podemos hacer directamente en el aplicativo de escritorio de Mendeley. Aquí está el autor, es Luna. Entonces vamos a colocar aquí en nuestros resultados lo siguiente. Para Luna, que también encontró al hábito de fumar como factor de riesgo para el bajo peso al nacimiento. Si es que ya utilizaste estas siglas anteriormente, ya más adelante no es necesario que lo escribas completo. Basta que en una ocasión anterior, y no necesariamente en discusión, pudo haber sido en marco teórico, haber aplicado esta fórmula y a continuación ya puedes usar las siglas de esta palabra clave. Decíamos que también encontró al hábito de fumar como factor de riesgo para el bajo peso al nacimiento, con lo que damos consistencia a esta conclusión. Y ahora algún tipo de comentario referente a este acuerdo, a esta similitud entre los dos estudios, apreciación personal, relevancia clínica, experiencia del investigador. Podríamos colocar algo así como: debido a que el hábito de fumar reduce la capacidad de la hemoglobina para transportar el oxígeno. Y claro, podríamos seguir. Esto es nada más una pauta, esto es nada más un hilo con el que vamos a empezar a desarrollar. Algunas personas consideran a la interpretación de resultados como parte de la discusión y otros consideran a la interpretación de resultados como parte del capítulo de resultados. Ello dependerá del esquema que utilice la institución a la cual vas a presentar tu informe final. Lo más común, lo más frecuente, es que la interpretación de resultados pertenezca al capítulo de resultados y la discusión propiamente dicha tenga un capítulo aparte. Una cuestión final es diferenciar la interpretación estadística de la interpretación propiamente dicha como respuesta al propósito del estudio. Una forma de hacer interpretación estadística es decir que dos grupos son diferentes, como es el caso del hábito de fumar en niños con y sin bajo peso al nacimiento. Pero otra, es decir, que se trata de un factor de riesgo, porque eso es una respuesta al propósito del estudio. Desarrolla tu capítulo sobre discusión de resultados. Si estás desarrollando tu propio trabajo con tus propios datos. Y si no, utiliza los resultados de tu ejercicio número 12 y 14 para hacer los ejemplos que hemos señalado a continuación.